Supongamos que esa diferencia de temperatura vamos a asumir para hacer este cálculo que sea igual a 10 Kelvin. Quiere decir entonces que una temperatura de 350 Kelvin en la escala caliente corresponde a una temperatura de 340 Kelvin en la escala fría. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, cuando vayamos a hacer la gráfica de las corrientes frías, debemos tener mucho cuidado en qué escala estamos trabajando. Bien, ya que hemos definido cuáles son las escalas para las corrientes calientes y para las corrientes frías, vamos a definir cuál es el orden en el que vamos a colocar las corrientes frías en esta gráfica. Ese orden debe ser el siguiente. Vamos a arrancar con la corriente fría que tiene la temperatura de supply más baja de todas las corrientes frías del proceso. Recuerden que aquí tenemos dos corrientes frías nada más, por lo tanto tengo que comparar las temperaturas de supply de las dos corrientes. Entonces, la temperatura de supply de la corriente C1 es temperatura 1 de supply. Y la temperatura de supply de la corriente 2 es temperatura de supply de la corriente 2. Aquí me doy cuenta que la temperatura de la corriente 1 de supply es más baja que la temperatura de la corriente 2 de supply. Por esa razón, la corriente C1 va a ir primero que la corriente C2. Vamos a analizar entonces cuáles son las coordenadas que nos indican el punto de partida y el punto de llegada de la corriente C1. El punto de partida de la corriente C1 estaría dado por temperatura de la corriente C1 de supply, esa sería la abscisa y 0 sería la ordenada. Y la llegada sería temperatura de la corriente C1 de target y la altura que logramos acá se llama, vamos a corregir un poquito esto porque quedó mal, la altura que tenemos acá será HC1. ¿Cómo calculamos HC1? Con este modelo matemático que tenemos en la parte superior, este modelo matemático que está aquí. Este modelo matemático lo que nos permite a nosotros es calcular el calor sensible que va a ganar la corriente fría C1 cuando pase desde la temperatura de supply 1 hasta la temperatura de target 1. Y esa cantidad de energía se representa como HC. Va con su índice V porque estamos hablando de las corrientes frías. Y miren que la F, que representa el flujo másico, va en minúscula, la C, que representa la capacidad calorífica, va en minúscula, así como las representaciones de las temperaturas, van ambas en minúscula. Eso es una forma de recordar que estamos tratando con las corrientes frías. Entonces, cuando utilizamos este modelo matemático, multiplicamos el flujo másico por capacidad calorífica y asimismo por la diferencia de temperatura entre el target que tenemos aquí abajo, el target de 1 y el supply de 1. Tiene que ser en ese orden porque así tendremos un valor positivo para cada uno de los tres términos que se van a multiplicar y vamos a tener al final una cantidad de energía que debe recibir la corriente C1 positiva. Ahora vamos a hacer la gráfica de C2. Así como tuvimos cuidado con las corrientes calientes, para las corrientes frías debemos tener nosotros la precaución de que la altura desde la cual arranca C2 coincide con la altura que alcanzó la corriente C1. En este caso, este punto de partida de C2 y este punto de llegada de C2 lo vamos a poder estimar fácilmente. Este punto de partida de C2 viene con la temperatura de la corriente 2 de supply y la altura que vendría siendo este valor es HC de la corriente 1. Muy bien. Ahora, el punto de llegada de la corriente C2 vendría siendo la temperatura 2 de target y la altura vendría estando compuesta por dos valores. Un valor iría aproximadamente hasta aquí, que sería HC2, y otro valor va aquí
que vendría siendo HC1. Por lo tanto, la suma de HC1 y de HC2, vamos a colocar por acá estos valores, HC1 más HC2, vendría siendo la altura que alcanza esta corriente C2. Una vez que hemos construido las curvas compuestas frías, vamos a hacer la construcción de la curva compuesta fría. Para esto vamos a utilizar nuevamente la superposición, que vendría siendo nuestra clave en este caso. Vamos a ver para la corriente fría C1 y C2 en qué partes las corrientes se superponen. Vamos a hacer un poquito aquí de acercamiento y vamos a darnos cuenta que en esta región que tenemos acá, esta región comprendida en esta parte, las corrientes están superpuestas. Entonces vamos nosotros a encontrar aquí un punto, pues podríamos llamarlo un punto de quiebre, un punto de inicio y de finalización de esta línea que va, bueno, vamos a corregir aquí, de esta línea que va uniendo esos puntos y que finaliza en esta parte con la cabeza de la corriente C2 y en esta parte va la cola de la corriente C1. Esta representación de las curvas frías se llama curva compuesta fría. Las características, las que ustedes están imaginando, la temperatura de supply es la temperatura de supply de aquella corriente fría que tiene la menor temperatura de supply. La temperatura de target es aquella de la corriente fría que tiene la temperatura de target más elevada. Arranca, en este caso, desde el eje horizontal y tiene una altura o logra una altura al final igual, vamos a colocar aquí, a borrar este pedacito, tiene una altura aquí igual a la suma de las cantidades de energía que pueden recibir las corrientes frías del proceso. Esa vendría siendo la representación de la curva compuesta fría.